Buenos días, mi nombre es Valeria Opazo y en esta sesión clínica hablaré sobre los principios de glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? Como todos sabemos, es una neuropatía óptica que se caracteriza por una excavación a nivel del nervio óptico y que conlleva una afectación a nivel del campo visual. Esto es lo que hablaremos hoy. Son recomendaciones basadas en la evidencia de las guías de la Sociedad Europea de Glaucoma. Hablaremos sobre la primera evaluación en un paciente con sospecha de glaucoma, las pruebas que deberíamos hacerle a este paciente, las formas de monitorizarlo, el tratamiento médico, tratamiento láser, tratamiento quirúrgico y también de los pacientes con cierre angular primario. Empezamos con un caso clínico. Esta es una mujer de 57 años que acude por una sospecha de glaucoma. Tiene como antecedentes familiares que ambos padres tenían diagnóstico de glaucoma. Vemos en la exploración de la agudeza visual que tiene unas buenas agudezas visuales con su graduación, unas paquimetrías un poco gorditas. En la biomicroscopía destaca una cámara grado 2 y el resto de la exploración de la cámara del segmento anterior se ve normal. En la gonioscopia, eso sí, vemos que es abierta en ambos ojos, las presiones un poco más elevadas en el ojo izquierdo y que a nivel del nervio óptico, sobre todo en el nervio óptico izquierdo, vemos un adelgazamiento inferior y una hemorragia en astilla. Esta exploración, junto a las pruebas adicionales que ahora veremos, lleva a concluir que esta paciente presenta un glaucoma leve a nivel del ojito izquierdo. Como vemos en esta diapositiva, vemos el campo visual en la que vemos una afectación a nivel nasal con una desviación media de menos 4 decibelios y también observamos en la retinografía la hemorragia a nivel inferior, un poco correspondiendo con la disminución del anillo a ese nivel, vemos la hemorragia en astilla. Y aquí vemos también las OCT de nervio óptico de ambos ojos, vemos que en el ojito izquierdo hay un pequeño adelgazamiento a este nivel y sobre todo a nivel del complejo de células ganglionares, en el ojo derecho es normal, en el ojo izquierdo sí que presenta un adelgazamiento. Todo esto son imágenes congruentes que nos llegan a concluir que esta paciente sí que necesita iniciar un tratamiento médico para bajar las tensiones porque tiene un glaucoma. Empezamos con Arteoptic y vemos que las tensiones a lo largo del tiempo pues han ido mejorando en el ojo izquierdo. Como vemos, la primera evaluación necesita de una serie de exploraciones para poder llegar al diagnóstico, como pueden ser la agudeza visual, la biomicroscopía para explorar ese segmento anterior, ver si tiene algún signo de glaucoma secundario, como podría ser un aumento del pigmento a nivel del endotelio, algún síndrome del síndrome pseudoexfoliativo, una atrofia del iris, a ver cómo está el segmento en la cámara anterior, si es una cámara más amplia o más estrecha. También la exploración a través de la gonioscopía nos permite ver cómo es ese ángulo, el grado de apertura que tiene, si hay pigmento, si hay sinequias, cuál es la posición del iris. También la tonometría es importante, el valorar el grosor central de la córnea, el campo visual, el fondo de ojo siempre muy importante explorarlo, incluso si es necesario dilatado, para ver el nervio óptico, ver excavación, ver si tenemos alguna hemorragia en astilla, como en el caso anterior. Y también la OCT a través del análisis del nervio óptico, de la mácula, con la capa de fibras nerviosas de la retina o el complejo de células ganglionares. Cuando hablamos de tonómetros, sigue siendo el gold estándar la tonometría por aplonación de Goldmann. Existen un montón de otros tonómetros, pero que no tienen tantos estudios y tanto peso en la literatura médica como sigue teniendo Goldmann. Sabemos que su valor está influenciado por la biomecánica corneal a la hora de tomar la presión. Pero sobre todo con respecto a los tonómetros sabemos que es importante seguir al paciente con el mismo método, que si vamos a usar un tonómetro de aire, ir haciendo el seguimiento con ese tonómetro. Si utilizamos un Eiker, seguir siempre al paciente con ese mismo Eiker, y si es GAD, pues siempre con el mismo. Cuando hemos explorado a nuestro paciente, le hemos tomado la tensión y decidimos que hay que bajar las presiones intraoculares, tenemos que calcular nuestra presión objetivo. Esta debe ser calculada al inicio del tratamiento e ir comprobando a lo largo de las visitas si se cumple el objetivo o no.
y actualizarla si hay cambios en el glaucoma. Es decir, si tenemos una presión objetivo conseguida, pero vemos que ese paciente sigue progresando sus pruebas, pues tendremos que valorar disminuir aún más esa presión objetivo. Si por el contrario vemos que no hemos llegado a la presión objetivo, pero que el paciente se mantiene estable y no progresa, podemos valorar aumentar el valor de esa presión objetivo. Lo que sí es muy importante es evitar disminuir justo por debajo de los 21 milímetros de mercurio la presión en los pacientes con glaucoma avanzado. Los glaucomas avanzados siempre necesitarán presiones más bajas. Cuando hablamos del espesor corneal, sabemos que un espesor corneal fino se relaciona con un mayor riesgo de conversión de una hipertensión ocular a un glaucoma, pero no tenemos algoritmos validados que nos permitan corregir la presión intraocular según el grosor corneal central, con lo cual es importante evitar hacer estas conversiones. Cuando exploramos la cámara anterior tenemos distintos tipos de pruebas de imagen para valorarla, pero estas pruebas de imagen no reemplazan a la gonioscopía. La gonioscopía ha de realizarse en todo paciente que viene a nuestra consulta con sospecha de glaucoma. Las pruebas de imagen pueden ser útiles para identificar configuraciones del iris y del cristalino, pero solo con la gonioscopia se verán las sinequias, alteraciones en el pigmento u otras causas de glaucoma secundario. Para monitorizar a nuestros pacientes que ya hemos diagnosticado de glaucoma, es importante el hacer el seguimiento a través de la agudeza visual, de los campos visuales, lo cual es muy importante el campo visual en estos pacientes, y es importante utilizar el mismo instrumento y la misma estrategia en el seguimiento de un paciente, y sobre todo también utilizar análisis de progresión. También utilizaremos la tonometría y la gonioscopia, que podremos irla repitiendo según el caso. Aquí vemos distintos campos visuales, vemos un campo visual con una pequeña afectación a nivel nasal, que sería una afectación leve, con menos 0,57. Vemos aquí una afectación ya a nivel moderada del campo visual, con una afectación de menos 6,55. Y aquí vemos una afectación ya avanzada a nivel del campo visual, con una desviación media de menos 28,37 decibelios. También es importante los análisis de progresión en los que vamos viendo cómo va evolucionando nuestros pacientes. Si vemos estos tres campos visuales, podemos ver o pensar que puede estar progresando, aunque si lo vemos en contexto de todos los campos visuales, más o menos se va manteniendo, aunque tendremos que ir siguiendo e ir haciendo la línea con el resto de los campos visuales que tendrá que ir haciendo el paciente. Cuando hablamos de la OCT, sabemos que tenemos distintas técnicas de OCT de nervio óptico, de mácula, y tienen una clara utilidad, pero de momento no se pueden utilizar para diagnosticar el glaucoma o su progresión, solo basándose en la OCT. Por ahora no logra reemplazar el análisis de progresión del campo visual, y es importante utilizar siempre el mismo instrumento y un análisis de progresión cuando utilizamos una OCT. Los análisis de progresión de los campos visuales y de las OCT no están correlacionados, son distintos. Aquí vemos dos análisis de progresión con dos tecnologías distintas de OCT, una es el Heidelberg y otro Stockholm, y vemos que tanto la gráfica como los valores son distintos. Entonces siempre que tengamos a un paciente, siguiéndolo con la misma máquina de OCT, y de ser posible ir haciendo un estudio de progresión. Como últimamente se ha estado hablando mucho sobre inteligencia artificial, es útil, pero sabemos que todavía no es válido tomar decisiones basadas en inteligencia artificial para el manejo del glaucoma. De la otra manera, las televisitas y las decisiones asincrónicas sí que son una forma eficiente de brindar cuidados en el glaucoma. Es decir, sí que estaría recomendado el hacerlo este tipo de visitas. Cuando hablamos sobre tratamiento médico y adhesión al tratamiento, sabemos que los análogos de prostaglandina son la medicación más efectiva y son los recomendados como primera opción en el glaucoma primario de ángulo abierto, por su dosificación y por sus efectos secundarios más a nivel locales y menos a nivel sistémico. Pero como siempre en todo paciente, antes de mandar una medicación tenemos que evaluar sus efectos adversos, sus comorbilidades, los tratamientos sistémicos que tome, e intentar siempre el simplificar pautas, el dar información al paciente, el facilitar formas de acordarse de cómo tomar la medicación
ayudarle o diciéndole que se ponga alarmas, que se ponga carteles, para intentar mejorar lo que es la adherencia al tratamiento. Para tratar a los pacientes con glaucoma, junto al tratamiento médico, disponemos del tratamiento láser. Este es un caso clínico de una paciente que tras la cirugía de cataratas se habían controlado sus presiones, pero que aún así veíamos el nervio óptico del ojo derecho más excavado, las tensiones del nervio del ojo derecho un poquito más altas que las del ojo izquierdo, y a nivel de la OCT veíamos que había una pequeña progresión en las pruebas, con lo cual valoramos la necesidad de bajar un poco más esas presiones en el ojo derecho y decidimos o iniciar tratamiento médico o realizar la trabeculoplastia láser selectiva. Finalmente, como vemos aquí, esta es la OCT en la que vemos que ha ido progresando en el tiempo. Finalmente nos decidimos dar SLT en una sesión, realizamos 76 disparos con una energía de entre 0,4 y 1 y vemos que tras esta sesión la presión bajó 3 milímetros de mercurio, de 17 a 14, con lo cual ya no es necesario la utilización de gotas en ese ojo. Habrá que irla controlando, pero por el momento no hemos ahorrado ese tratamiento médico. Como sabemos, el SLT es al menos tan efectivo como una gota y puede ser considerado como tratamiento de primera elección. Hay que tener distintos factores en cuenta a la hora de indicarlo, como puedan ser las comorbilidades, el tratamiento sistémico que tome un paciente, la adherencia al tratamiento, la habilidad para instilarse el tratamiento, pueden ser factores que nos decidan a realizar una SLT antes que iniciar un tratamiento médico. Pero no hay evidencia para aplicar la trabeculoplastia láser en aquellos pacientes con un glaucoma juvenil de inicio tardío. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de otro tipo de tratamiento de estos pacientes está la cirugía. Como sabemos, la cirugía clásica y ampliamente usada es la trabeculectomía con agentes antifibróticos, como puede ser el 5-fluorouracilo o la mitomicina, que es la cirugía de inicio. Pero sabemos que con el tiempo y en los últimos años se han ido desarrollando distintos tipos de cirugía y que pueden ser considerados dependiendo de la presión objetivo, la seguridad y las circunstancias de cada paciente. Que hay pacientes que necesitan dispositivos de drenaje mucho más, digamos, cirugías un poco más agresivas, y también por el contrario hay pacientes que sus presiones objetivos son menores o prima más la seguridad, y por lo que intentaremos tener cirugías menos invasivas o menos dependientes de ampollas. Y también pacientes que requieran una cirugía mix, por ejemplo, porque presenten una enfermedad temprana. La cirugía combinada sabemos que en los pacientes en que existe glaucoma y cataratas es una buena idea, pero por el contrario no se recomiendan intervenciones, por ejemplo, en los ojos ciegos que no son dolorosos, pero que tienen presiones altas. Estas son consideraciones a tener en cuenta con respecto a la cirugía. A continuación voy a comentar un caso clínico de un paciente con un glaucoma por cierre angular primario. Es un paciente que está en tratamiento con Arte-Optic, que ya tenía realizadas sus iridotomías, que con su graduación veía bien, era un poco hipermétrope, y la exploración de su cámara anterior, vemos una cámara anterior de grado 2, algo estrecha, vemos que ya tiene una catarata, y al hacer la gonioscopia vemos que principalmente está cerrado casi todo el ángulo, excepto en superior que tiene un poquito abierto, el resto se ve bastante cerrado, que abre al indentar con la gonioscopía, y que su iris tiene un aspecto algo platoide. Las presiones están un poquito elevadas, 22-21, y en su nervio óptico sí que vemos un defecto, una excavación, sobre todo en el ojo izquierdo. Aquí vemos los campos visuales, podemos ver este defecto a nivel superior, con una desviación media de menos 2.1 decibelios, y aquí un poquito más mayor, estos defectos inferiores, con una desviación de menos 4.3. A nivel de las OCT de las células ganglionares vemos disminuido, sobre todo el ojito izquierdo, y a nivel del nervio óptico también vemos una afectación a nivel de los dos ojitos. Con lo cual en este paciente, teniendo en cuenta que tiene la iridotomía y que todavía no tenemos el tratamiento médico máximo, podríamos valorar por una parte ampliar la iridotomía y aumentar su tratamiento, o por otra parte el valor a realizar la cirugía de cataratas o una cirugía de glaucoma. Finalmente nos decidimos a realizar una cirugía de cataratas sola con un manitol previo,
y los resultados fueron la verdad que bastante positivos. Al mes, ya sin corrección, tiene unas agudezas visuales bastante buenas, ya con su corrección, ya sin y la hipermetropía llega a ver la unidad. Las presiones han mejorado bastante, están en 16 y 15, se ha ampliado la cámara, las lentes están bien colocadas e incluso el nervio óptico nos parece un poquito mejor de lo que nos parecía antes de la cirugía. Hablamos entonces de glaucoma por cierre angular. En el glaucoma por cierre angular tenemos distintos ítems. Primero hablamos de una sospecha de cierre angular primario, luego hablamos de un cierre angular primario y por último de un glaucoma por cierre angular. Cuando hablamos de una sospecha de cierre angular es cuando vemos que al hacer la gonioscopía tenemos contacto irido-trabecular en más de 2 cuadrantes. Pero no todos los pacientes con sospecha de cierre angular necesitan láser. Si lo necesitan o si son factores de riesgo los pacientes con una alta hipermetropía, los que necesiten dilataciones de la pupila de manera recurrente, por ejemplo los diabéticos, o pacientes que tienen un difícil acceso a los cuidados o que podrían costarles más llegar a las urgencias si tuviesen un problema. Cuando hablamos de un cierre angular primario, ya sí que valoramos el hacer las iridotomías. Hablamos de un contacto iridotrabecular y de la elevación de las presiones, ¿no? Y cuando hablamos de un glaucoma por cierre angular, hablamos de lo mismo, ¿no? De un contacto iridotrabecular, que se vean sinequias o que se vea aumento de la presión y sobre todo que se vea un defecto a nivel del nervio óptico, es decir, veamos un adelgazamiento en el nervio óptico. En estos pacientes bajo los 50 años valoraríamos hacer la iridotomía más menos tratamiento médico para bajar las presiones y sobre los 50 años ya podríamos valorar directamente la lancectomía o realizar la iridotomía. El tratamiento médico, al igual que en los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, son los análogos de prostaglandinas, como sabemos son los que bajan en mayor porcentaje las presiones con menos efectos secundarios a nivel sistémico. Pero sobre todo que tienen que ser indicados tras la intervención para ampliar la cámara anterior, y estas intervenciones o sería la iridotomía o la lancectomía. Tener en cuenta que tal vez en casos muy excepcionales, pacientes con iris plató o ataques recurrentes de cierre angular puedan necesitar tratamientos crónicos con mióticos. Y por supuesto no se aconsejan en estos pacientes los test de provocación. Cuando hablamos de cirugía en los pacientes con un glaucoma primario de ángulo cerrado, siempre va a depender si tiene el cristalino y de la severidad del glaucoma. Cuando tenemos un paciente pseudofáquico con un glaucoma primario de ángulo cerrado, hablaremos de realizar una trabeculectomía. Si hablamos de un paciente fáquico con un glaucoma de ángulo cerrado, podemos valorar la facoemulsificación sola y o acompañada de cirugía de glaucoma. Lo podemos valorar, pero si tenemos un glaucoma severo, la facoemulsificación acompañada de la trabeculectomía es lo aconsejable. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo.